Hola, ¿qué tal? ¿Están listos para iniciar un nuevo estudio? Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a buscar el libro de Ageo, por favor. Ahí en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, el libro de Ageo. Les doy un ratito para encontrar este libro. A veces se nos escapa, pero les aseguro que ahí está. Estaba esta mañana, al menos. El libro de Ageo. La verdad es que estudiamos este libro en los cultos del domingo, hace un año, 2 años, no recuerdo. Sin embargo, fue por traducción, para ustedes que hablan español, y siempre es mejor escuchar algo en el idioma celestial, ¿verdad? Es decir, que cuando lo estudiamos aquí en inglés fue un estudio carnal y ahora es un estudio celestial, algo así. Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, este estudio lo vamos a llamar la gloria de lo ordinario. Y esta noche específicamente estaremos hablando del poder de unas cuantas personas ordinarias. ¿Y por qué digo esto? Porque Ageo, según lo entendemos, fue una persona muy ordinaria, pero fue el hombre clave en un momento de la historia. El mensaje principal de Ageo es muy, muy sencillo. Es hora de edificar el templo de Dios. Ahora, claro, es un estudio oportuno porque estamos iniciando precisamente la construcción de una expansión aquí en nuestro templo. Sin embargo, el deseo es prepararnos para la tarea más grande de iniciar obras de construcción en las vidas de nosotros y otros más. Es decir, el templo de Dios en realidad lo somos nosotros, colectivamente como la iglesia e individualmente también como creyentes. Nosotros somos el templo de Dios y precisamente como estamos estudiando ahora en Nehemías los domingos por la mañana, estamos en realidad pensando en lo mismo. Lo que estamos haciendo físicamente en el parqueo, en la construcción, es nada más un símbolo y un recordatorio de por qué lo estamos haciendo, porque nosotros queremos edificar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros vecinos y otros más que el Señor nos da. Ageo, como les dije, era un hombre ordinario, que fue usado grandemente por Dios en un momento clave de la historia del pueblo de Israel. Y como les dije, hoy nosotros, ustedes y yo, somos el templo de Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, en personas ordinarias, tal como nosotros. Elizabeth Barrett Browning dijo una vez: la tierra está atestada del cielo y cada zarza común arde con Dios, pero solo los que lo ven se quitan las sandalias.
Entonces el objeto que tenemos es ver la gloria de Dios, aún en las cosas ordinarias de la vida y en las personas ordinarias, como decimos. Primero, sin embargo, vamos a contar la historia de Ageo y algunas lecciones que podemos aprender. Porque esta historia está llena de personas ordinarias que logran hechos extraordinarios. Ageo, el hombre, sinceramente para nosotros es un poco de misterio, porque como les dije, no sabemos mucho de él. No sabemos nada, en realidad solamente su nombre. Lo único que sabemos es que 7 de las 11 veces que su nombre aparece en la Biblia se llama el profeta Ageo. Era profeta, obviamente. Pero aquí en el primer capítulo de su profecía, en versículo 3, entonces Ageo, enviado de Jehová. Saben, Ageo es la única persona en la Biblia específicamente llamada el enviado de Jehová. ¿Por qué? No lo entendemos, pero qué interesante que es el único llamado así. Aparte de este libro, se le menciona únicamente en el libro de Esdras, en unas 2 porciones, en capítulo 5 y también en el capítulo 6. Ni siquiera estamos seguros de lo que significa su nombre. El domingo pasado estuvimos hablando del significado de Nehemías y otros nombres más, pero como les expliqué, en el idioma hebreo a veces es difícil y a veces imposible entender con seguridad el significado de algunos nombres, y así es en el caso de Ageo. No tenemos seguridad en cuanto al significado de su nombre. Proviene de una palabra hebrea que es Hag, y Hag es una palabra que significa fiesta o festivo también, puede decir. Y por eso algunos estudiosos han pensado que posiblemente Ageo quiere decir algo como fiesta de Jehová o algo así. Honestamente, no lo sabemos con seguridad, ni el significado de su nombre. Lo que sabemos es lo siguiente. Él parece haber sido un hombre sumamente ordinario, que Dios usó para hablar su palabra al remanente de judíos que habían regresado de Persia a edificar el templo. Y digo que es ordinario porque Ageo, leyendo su libro, si fuera posible leer este libro en hebreo, no posee el fuego de Amós, la poesía fluida de Nahum, el poder de Habacuc, la genialidad de un Isaías, por ejemplo, ni la fineza literaria de Zacarías. Sus escritos, aunque son poderosos y claros, son escritos muy ordinarios en el sentido literario. Sin embargo, una cosa queda bien clara. Ageo habla con autoridad, y con mucha autoridad. De hecho, en este libro tan chico de 2 capítulos, 36 versículos en todo el libro, él reclama poseer autoridad divina 25 veces. Fíjense, en 36 versículos él reclama autoridad divina 25 veces, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, o algo parecido. Lo vamos a ver por todos lados aquí en este libro. Habla con autoridad, que no es cosa popular hoy en día. Parece que muchas veces vamos a la iglesia y nadie sabe nada. Pero qué lindo es escucharle a alguien que habla con autoridad. Eso decían de Jesús en Mateo capítulo 7, que hablaba con autoridad, no como los otros, sino con autoridad. Lo que conocemos de su ministerio duró apenas 15 semanas y consiste
de los 4 mensajes proféticos muy breves que tenemos aquí en el libro de Ageo. Solo eso. Imagínense ustedes que Dios usara su vida o la mía en una forma tan específica y poderosa, así como en el caso de Ageo. Y esto es precisamente lo que queremos aprender en este estudio. Personas ordinarias, hechos extraordinarios. Vamos a ver esta conexión, pero primero vamos a establecer el escenario. El año es 586 antes de Cristo. El templo de los judíos yace en ruinas, porque Nabucodonosor de Babilonia destruyó la ciudad en 3 olas de ataques y deportó a la mayor parte de los judíos sobrevivientes a Babilonia. Y ahora han pasado 66 años. Babilonia misma ha sido conquistada por Persia, lo que llamamos hoy en día Irán e Irak. Varios años antes, el rey Ciro de Persia autorizó a un grupo de judíos a regresar a Jerusalén para que reedificaran el templo. Eso se ve en Esdras 1 y 2. Y las obras se iniciaron, pero se interrumpieron luego de apenas 3 años. Y casi 16 años después, viendo la obra estancada y la gente cómoda, Dios levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías, para urgir al pueblo a terminar lo que habían empezado. Ahora, vamos a hacer algo. Cada quien tiene su Biblia, ¿verdad? Y si no, pues vamos a compartir. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Esdras, por favor. Después de los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, encontramos el libro de Esdras. ¿Lo tienen? Esdras, ¿verdad? Ahora, el siguiente libro, ¿cuál es? Nehemías. Y después, Esther. Muy bien. Ahora vamos a buscar los profetas mayores. Son 4 y son mayores no porque son más importantes, sino por la cantidad de escritos. Estamos hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel. Daniel, por favor. Para que vean dónde se ubica, más o menos su tamaño. Viendo aquí estos 12 capítulos de Daniel, no es tan grande como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, pero sí es un libro relativamente grande cuando pensamos en los profetas. Ahora, ¿lo tienen, Daniel? Muy bien. Ahora, Ageo, donde estuvimos. Ageo. ¿Y el libro siguiente cuál es? Zacarías. Ahora bien, estos libros, Esdras, Nehemías, Esther, Daniel, Ageo, Zacarías, son de la misma época. Estas personas son contemporáneas, viven la misma historia, viven en la misma tierra. Ellos tienen que ver el uno con el otro. Es imposible entender uno de estos libros sin los demás. Entonces, por eso es importante, si vamos a estudiar la Biblia, entender cómo es que hay una conexión entre los varios libros. Y como les dije, estos 2 profetas, Ageo y Zacarías, estos 2 eran hombres comunes, ordinarios, que definitivamente eran parte de una minoría, pero que fueron grandemente usados por Dios. Ageo predica primero. Y aproximadamente 2 meses después, Zacarías inicia su ministerio de profecía. En Ageo capítulo 1, versículo 1 que vimos hace poco, en el año 2 del rey Darío,
en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Interesante que Ageo nos da una fecha precisa. No dijo, en tal año esto sucedió, no dice, bueno, fue en el otoño, fue en noviembre, que fue esto, que el otro. No, es una fecha precisa. Es el año segundo del rey Darío I. Es el mes sexto y es el primer día del mes. Ahora sabemos que los calendarios de los judíos son diferentes. Para comenzar, ellos se basan en meses lunares, no solares como nosotros, y otros factores también, pero haciendo cálculos, según nuestro sistema, esto sería 29 de agosto del año 520 antes del Cristo. Sabemos el día en que se inicia la profecía de Ageo. Medio milenio antes de Cristo. 520 años para ser preciso, antes de Cristo Jesús. Y en este primer versículo nos dice que habla al líder cívico, Zorobabel. Zorobabel es quien había dirigido la expedición original, saliendo de Persia y regresando a Jerusalén con el propósito de restablecer la ciudad y el templo. Pero también se dirige al líder religioso, Josué, que se menciona aquí en el versículo primero, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Estos son los dos líderes de Jerusalén en aquel entonces. Qué interesante que Dios levanta a dos hombres ordinarios para hablar a los dos hombres más importantes. La gloria de lo ordinario. Pero son las personas ordinarias que muchas veces logran cosas extraordinarias porque son impulsadas por una visión apasionada y un sentido de la hora. Ageo, leyendo su profecía, estos pocos versículos, Ageo tiene una sola visión, y es ver el templo de Dios edificado. Y aún en aquel entonces, como decía yo antes, es mucho más que un proyecto de construcción. Porque Ageo está captando que antes es necesario edificar al pueblo. Ellos habían comenzado bien y pasaron 3 años trabajando en el proyecto cuando llegaron sus enemigos y oposición, problemas, obstáculos, y todo se estancó. Entonces pasaron 16 años sin hacer nada. Bueno, sí, hicieron algunas cosas, no hicieron nada en el templo. Lo que hicieron fue tomar de los materiales para el templo para construir sus propias casas cómodas, como vamos a ver. Entonces, la visión de Ageo es ver este templo convertido en realidad. Y como digo, esto abarca mucho más que el templo. El pueblo, en días de Ageo, estaba derrotado. La nación que una vez había sido poderosa, ahora ha sido humillada por Babilonia. A tal grado que apenas unas 5,000 personas aproximadamente estaban lo suficientemente comprometidas como para regresar. Porque hay miles y miles y miles de judíos que quedaron en Persia. Y ahí están muchos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahí están muchos judíos que a través de todos estos siglos
2.500 años tienen algunos de estos judíos de vivir ahí en Irán e Irak. Y tan solo 5.000 tienen el compromiso suficiente para decir que, bueno, vamos a hacer algo, vamos a volver a Jerusalén porque el templo está en ruinas y tenemos que hacer algo porque la reputación, la fama de Dios está en juego. Es un grupo bastante chiquito. Y la mayoría de los judíos se habían acostumbrado a la vida de Persia. Ahora, fuera lo que fuera a suceder, sería llevado a cabo por un grupo relativamente pequeño de personas comunes y ordinarias. Porque las personas profesionales, las personas con mucha educación, con riquezas, básicamente son las personas que se quedaron, porque tenían su enlace con la comodidad, con sus negocios, con sus estudios, con sus profesiones. Y los que regresan son personas como tú y yo. Pregunta, ¿cuál es tu visión apasionada? Si la visión apasionada de Ageo es ver el templo reconstruido, ¿cuál es la visión tuya? ¿Por qué estás aquí en la tierra? Y lo que estamos haciendo, como digo, aquí en nuestra iglesia ahora es mucho más que un proyecto de construcción. Sí, va a ser lindo y todo esto, y vamos a tener algo lindo para los niños y más espacio, y qué fantástico, gracias al Señor, pero es mucho más. Ustedes y yo, aquí estamos juntos edificando a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto es lo que tenemos que entender. El verdadero templo se compone de personas, personas vivas. En 1 de Pedro, Pedro habla precisamente de esto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. 1 de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunto si Pedro, al estar escribiendo estas palabras, estaba pensando en el caso de Ageo y Zacarías y Zorobabel y Esdras y todos aquellos, quién sabe. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro está diciendo que el templo lo somos nosotros. Un templo compuesto de piedras vivas. Y por eso la pasión que compartimos entre nosotros, digo entre la mayoría de nosotros, no sé el caso tuyo, pero la pasión de esta iglesia es hacer discípulos. Y hacer discípulos es edificar vidas, es construir seguidores de Cristo Jesús. Pero cada uno de nosotros tiene una contribución individual que podemos hacer según nuestros dones, circunstancias y oportunidades. El Nuevo Testamento habla mucho de esto. En Romanos capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12 también, Pablo habla del cuerpo de Cristo como cuerpo. Y ahí está haciendo hincapié en el hecho de que cada uno de nosotros hemos recibido dones y talentos diferentes. Y cada uno de nosotros tenemos un lugar en la iglesia. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cuál es la visión apasionada tuya? ¿O cuáles son tus dones? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Y si no sabes, si no entiendes, tal vez un buen punto de partida es el estudio direcciones.
para aprender cómo trabaja Dios en nuestras vidas, cómo descubrir nuestros dones, cómo entender la Biblia, aprendiendo cosas básicas de la vida. En cada momento hay cientos de personas en esta iglesia que están pasando por este curso. Y si quisieras, pues es un buen punto de partida para aprender. Y sería bueno hacerlo. No es decir que es la única forma de crecer espiritualmente, que es la única manera de hacer discípulos, claro que no. Pero es lo que tenemos, es lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la forma principal en la cual estás tú invirtiendo tu vida, tus dones y tu tiempo para edificar las vidas de otras personas? ¿Cuál sería? Pues actualmente varios no están porque están trabajando en la liga de béisbol. La liga de béisbol infantil, algunos que normalmente estarían aquí los miércoles, así que no me quejo de que no, pocas personas, no, es que algunos están descubriendo el lugar que tienen. Y ahí por julio, agosto ya volverán, gracias al Señor. Así que algunos han encontrado este lugar, otros están trabajando en alguna forma en la escuela dominical, en la cuna, grupos pequeños, mi casa es tu casa, equipos de oración por algún misionero. Otros de ustedes posiblemente están para guiar a una persona en este estudio de direcciones. Pero ¿cuál es la forma en que vas a invertir tu vida? Pensando no en el ministerio hispano. Ahí están, por eso estamos y entiendo, pero pensando en la iglesia, porque la característica de nuestra iglesia que es un poco única. Y no es decir que somos la única iglesia que lo hace así, por supuesto que no. Pero aquí, como sabemos, no queremos segregar a los grupos étnicos en la iglesia. Y por eso los domingos en la mañana los cultos son para todos nosotros, por eso estamos ofreciendo traducción simultánea cada domingo, por eso estoy aquí los miércoles enseñando en el idioma celestial, ¿verdad? Todo esto. Por eso tenemos una clase los domingos para los hispanos que quieren escuchar la palabra del Señor en su propio lenguaje. Todo esto es muy lindo, pero a la misma vez, la razón por la cual nos reunimos como la iglesia es porque tenemos necesidad de obreros en la escuela dominical, en la liga de béisbol, en la cuna, en el parqueo, por aquí, por allá, de todos, de todos. Así que no estamos pensando necesariamente en el ministerio hispano. Estamos pensando en la iglesia, porque estamos aquí no para recibir. Y sí, recibimos, pero estamos para compartir. Y si no aprovechamos, somos una iglesia donde no hay mayoría. Y esto ha sucedido en los últimos 2 o 3 años. Y cuando hablamos de las no sé cuántas nacionalidades que tenemos representadas aquí en la iglesia, 30, 40 por ahí, la realidad es que son 3 bloques grandes. Los anglos, se puede decir el grupo histórico de la iglesia, son también los africanos americanos, otro grupo grande, y los hispanos. Ahora, fuera de eso, hay otros grupos también, un grupo creciente de asiáticos, compuestos de varios países, como ustedes, son una representación de que una docena de países más o menos. Y cuando hablamos de asiáticos, tenemos de China, Tailandia, tenemos de Vietnam, tenemos de la India, tenemos de Japón, tenemos de Corea, tenemos de varios lugares y igualmente tenemos africanos también lo mismo. A veces piensan que son africanos americanos, pero son africanos y son de varios países también, tenemos europeos, así que bueno, no hay mayoría. Y por un lado es algo desafiante, por otro lado es una oportunidad increíble para aprender unos de los otros. Y la verdad es que la mayoría de ustedes son bilingües o están aprendiendo
Y si acaso no hablas ninguna palabra de inglés, siempre la palabra está al alcance tuyo. Y si quieres aprender el inglés, está al alcance tuyo. O francés, o árabe, o chino, qué sé yo. Alguien aquí habla ese idioma. Entonces todo esto está dentro de la iglesia, pero si no quieres aprovechar, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Por eso pregunto, ¿cuáles son los dones que tienes? Porque podrías decir, bueno, yo quiero ser maestro o maestra, pero no hablo muy bien en inglés. Fantástico, porque sus hijos están en nuestra escuela dominical. Y algunos todavía no hablan inglés muy bien. Entonces necesitamos ayuda. Bueno, yo no sé muy bien hablar en inglés y no puedo trabajar por eso en el parqueo o sirviendo de ujieres. ¿Por qué no? Porque hay tantos aquí que hablan español que no hablan inglés. Los necesitamos. Es decir, no hay excusas. La cuestión, ¿cuál es la pasión que tienes? ¿Y cómo quieres invertir tu vida para edificar las vidas de otras personas? Ahora, Ageo tiene un solo mensaje, como digo, tiene que ver con el templo, pero fuera de eso, si fuera posible resumir todo este libro en 2 palabras, se podría. Y las 2 palabras son estas. Es hora. Es hora. Una y otra vez, Ageo está haciendo énfasis en la importancia de la hora. Y vamos a ver que estas 4 profecías de Ageo tienen fechas precisas, como esta primera. Y toda la vida de Ageo, a la luz de la eternidad, se define en lo acontecido en un solo periodo de 15 semanas, fíjense. Obviamente es un hombre que vivió no sabemos cuántos años, no sabemos su edad cuando escribió este libro, esta profecía, no sabemos si tenía 50, 60, no sabemos. Y no sabemos cuántos años vivió. Si hasta 50, 70, 80, 90, ¿quién sabe? Lo único que sabemos de él es lo que pasó en un tiempo, un espacio de 15 semanas de su vida. Qué interesante. 15 semanas de su vida. El artista estadounidense Andy Warhol dijo hace muchos años, en 1968, que toda persona gozará de 15 minutos de fama mundial. Ahora, eso decía con un poco de sarcasmo, pero para hacer un punto, él quería decir con eso que los medios de comunicación que estaban creciendo en importancia en aquel entonces, imagínate ahora, pero que los medios de comunicación pueden manipularnos de tal modo, de un modo tan eficaz, que podrían hacer que cualquiera sea famoso. Pensamos en este joven David Cook de Blue Springs, de aquí en Kansas City, quien ganó American Idol el año pasado. Un día nadie sabe quién es. Un día está trabajando en un bar. Nadie sabe quién es. Y el día siguiente es famoso. Por todo el mundo es famoso. Ahora, el próximo año, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero qué poder los medios de comunicación, porque ellos pueden dar a cualquiera fama en un momento de tiempo. Pero decía Andy Warhol que ese estatus de persona célebre es fugaz y pronto se desvanece. Dijo, cada uno de nosotros tenemos nuestros 15 minutos de fama. Bueno, Ageo tenía sus 15 semanas de fama. Pero el punto es, Dios tiene un propósito específico por el cual nosotros estamos aquí. Y va a ser diferente
en el caso de cada uno de nosotros. ¿Quién sabe qué? ¿Qué hay de tu vida? Tal vez hay un solo momento, un solo periodo, o una sola tarea para la cual Dios te ha puesto en la tierra y tal vez sea para guiar al próximo Billy Graham a la fe en Cristo. Eso sería mucho significado. Y si solo fuera eso, sería bastante. Luis Palau, lo que fuera. Posiblemente para abrir la puerta para un grupo completo de personas que necesitan a Cristo. Nuestra iglesia ha aceptado la tarea de trabajar con la gente kurda en Irak. Pocos han intentado llevar el Evangelio a este lugar, a este pueblo. Había un grupo reducido antes de la primera guerra en Irak, hace unos cuantos años atrás. Pero con la primera guerra del Golfo Pérsico, todos los misioneros europeos y americanos tuvieron que salir. Y no fue posible regresar. Fue un médico tico, un médico de Costa Rica, y un grupo reducido de latinos, quienes pasaron unos 10 años en Irak, cuando nadie más pudo entrar, manteniendo abierta la puerta para el Evangelio. Y todos que están trabajando allí ahora reconocen la deuda que les tienen. Ninguno está ahí, el Señor los ha llevado a otros lugares, pero en un tiempo de 10 años, Dios usó un grupo de centroamericanos para abrir la puerta en uno de los lugares más difíciles del mundo. Ahora, yo sé personalmente, yo sé dónde está este médico costarricense, lo que está haciendo es muy importante, el Señor le está bendiciendo, pero lo que digo, si muriera el día de hoy, y si la única cosa que hizo en su vida entera es médico, imagínate las personas que ha ayudado, imagínate lo que este hombre ha hecho, pero después de todo, si murió hoy, podríamos pensar en un tiempo de 10, 11 años, cuando el Señor lo usó para abrir la puerta a un grupo de personas. Dios tiene algún propósito para todos nosotros. Pues sí, hermano, yo sé que posiblemente el Señor quiere que yo esté trabajando en la escuela dominical, o este ministerio, el otro ministerio, pasando por direcciones. Sí, lo estoy pensando. Y una pregunta, pensando en el tema de Ageo. Es hora. No mañana, es hora. Es hora. Si no, ¿por qué no? Y si no ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es tiempo. Es hora. Qué interesante ver la precisión que usa Ageo, hablando de esas fechas. Una pregunta, otra pregunta. He tenido varias, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cuáles son las fechas claves de tu vida? Si tuvieras que escribir en un papel las 5 fechas más importantes de mi vida, ¿cuáles serían? O 10 fechas o lo que fuera. Todos recordamos dónde estábamos el 11 de septiembre de 2001. Marco y yo recordamos muy bien porque nosotros esta misma mañana aterrizamos en Santiago de Chile y llegamos del aeropuerto a la casa de un pastor donde estuvimos ahí para ofrecer un seminario, una conferencia, y recordamos nosotros bajar del baño arriba después de bañarnos y ver el avión, el segundo avión, chocar contra aquella torre en Nueva York. Es una imagen que
estará ahí el resto de la vida. Y yo recuerdo el 22 de noviembre de 1963 con claridad, el día que mataron a President Kennedy. Yo recuerdo con claridad ese día. ¿Qué tal la fecha en la cual decidiste seguir a Cristo? ¿Cuál fecha fue? Yo no recuerdo. Qué lástima. Yo recuerdo estas dos fechas, pero no recuerdo la fecha cuando acepté a Cristo. Puedo ubicarlo en un tiempo de 2 semanas más o menos, pero nadie estaba para ayudarme, para decir, mira, importante escribir esta fecha. Hoy depositaste tu fe en Cristo Jesús. Yo sé qué pasó, pero no entendí la importancia de recorrer la fecha. Y eso digo porque si tú tampoco tienes memoria de esta fecha, pues yo tampoco. Está bien. Lo importante es saber que hemos nacido, ¿verdad? Es lo importante. Así me dijo un misionero una vez cuando yo estaba luchando con eso. Mira, yo no sé cuándo es la fecha que nací de nuevo. Pues me dijo, mira, yo no recuerdo mucho cuando nací físicamente tampoco, solamente lo que mi mamá dijo, pero sí yo sé que nací. Eso es lo importante, saber que tenemos vida. Eso me ayudó bastante. ¿Cuáles son las 5 fechas más importantes de tu vida? Tu entrega total a Dios, una tragedia posiblemente que te hizo volver a Dios. Cuando llegue la próxima oportunidad capaz de cambiar tu vida, estarás listo. Estarás listo. ¿Estás andando consistentemente con Dios? ¡Qué terrible sería llegar al momento por el cual naciste y tú no lo sabes y no estás listo! Imagínate a Ageo si Ageo no estaba listo. Ahora, Dios siempre tendrá otro, porque el plan de Dios sigue adelante. Él no depende de nosotros, Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero qué tragedia haber nacido para tal cosa y no estás listo. Porque estás diciendo, no, mañana, que el otro año, que después de esto, que tengo algunas cosas que hacer, que después de esto, que después del otro. Y no. Es hora. Es hora. Y si no, ¿por qué no? Y si no ahora, ¿cuándo? ¿Te atreves a ser extraordinario? Es hora. Es hora. ¿Estás dispuesto a meditar sobre tu camino? Quizá si este es el único mensaje que llevamos a casa, es el versículo 5, cuando Ageo dice, Dios hablando por medio de él, meditad bien sobre vuestros caminos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. La idea es tomarlo en serio. A propósito, esta frase se repite 4 veces en este libro chico. Meditad sobre vuestros caminos. Tómalo en serio. Hoy podría ser una de las fechas más importantes de tu vida. Si no conoces a Cristo, hoy podría ser el día que decides seguir a Jesucristo una vez para siempre. Hoy podría ser el día que decides entregarte completamente a Él. Hoy podría ser el día que tomas la decisión de hacer esto, que el otro, porque es hora. Y si no, ¿por qué no? Y si no ahora, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál será la fecha? Bueno, yo sé que tengo que entregar mi vida a Cristo y algún día. No. ¿Cuál día? ¿Cuál día? ¿Cuál mes? ¿Cuál año? ¿Cuál será el día? Porque es hora. Y si no es hoy, entonces ¿cuándo? ¿Cuál será el día? El primer día del 6º mes o lo que fuera. ¿Cuál día?
Padre Santo, gracias por ser un Dios tan paciente y un Dios tan poderoso para manifestarte aún en las cosas más simples, más comunes de la vida y a través de personas como nosotros, comunes y corrientes. Señor, no hay nadie aquí, ni escuchándome por medio digital. No hay nadie que sea extraordinario por su propia cuenta. Señor, todos nosotros somos nada más que un pedacito de carbón y agua y otros ingredientes más. Pero Señor, lo que queremos es encontrar significado en el propósito por el cual nacimos, el propósito por el cual tú nos has puesto acá. Señor, danos el valor para actuar, para decir hoy es el día. Es hora para hacer lo que tú has puesto en nuestro corazón. No queremos perder este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.